Juan Pedro Molina, muchas gracias por estar aquí. Ujú. Vicerrector adjunto y profesor de comunicación de la Universidad Sí, Carlos III de Madrid. exacto. Hemos visto cómo han evolucionado los medios en estos últimos años, cómo ha evolucionado también todo lo que es cómo construimos credibilidad. Credibilidad. Bueno, la frase, si te das cuenta, la palabra más importante de toda esta frase es la credibilidad. La credibilidad es un activo intangible y pongo énfasis en decir intangible porque no se puede medir. Has hablado de la evolución y para tener credibilidad hacen falta ciertos factores que con el paso del tiempo, en los últimos años, es muy difícil conseguir. Por ejemplo, bueno, alguien fuera del mundo de la comunicación podría contestar de una forma más o menos por sentido común. Para tener credibilidad tienes que hacer lo que tú dices que vas a hacer y eso va en consonancia con tu cultura corporativa, Coherencia, ¿no? con tu También. coherencia. Pero sin embargo, cuando ya estás en el sector, te das cuenta que hay un elemento que es fundamental, que es el dominio del tiempo. Tú tienes credibilidad que la vas ganando en el tiempo. Estamos viviendo unos momentos, unas épocas líquidas, en donde nada permanece, en donde todo es súper cambiante y en este ecosistema es más difícil tener credibilidad porque los públicos esperan respuestas mucho más inmediatas y a las instituciones se les exige una credibilidad sin tener un tiempo en el que hacer poso, por ejemplo. Credibilidad, pues también se consigue lógicamente con transparencia. Claro. Pero estamos hablando, por ejemplo, de un sector, el sector legal, que se basa en el secreto. Hasta dónde puede ser transparente o hasta dónde no puede serlo y cómo los públicos asumen que haya fases de esa comunicación que no pueda ser transparente. Totalmente. Y los encargados, los directores de comunicación del sector legal, en este sentido lo tienen un poquito más difícil. ¿Verdad? Uh-huh. Y ahora mismo, los medios, ¿qué papel están teniendo frente a todo lo que es la comunicación digital, redes sociales? Sí, bueno, a ver, los medios son un fedatario público y si te das cuenta son fundamentales para construir reputación. Como decía Alfonso Corujo de Llorente y Cuenca, no existe el verbo reputarse. Yo me reputo, tú te reputas. Cuando yo juzgo a alguien, reputo. Entonces necesitamos a alguien que sea profesional, que tenga cierto perfil de prestigio y especializado, quien entre comillas, que te juzgue o por lo menos que dirija su foco hacia ti. Aunque existen redes sociales, aunque existen influencers, aunque existen millones de usuarios que son, a fin de cuentas, micromedios, los grandes medios siguen siendo los grandes fedatarios públicos y son a quienes tenemos que hacer caso también. Claro. Y en este momento, hablando de redes, de influencer, que ahora mismo estamos saturados de impactos, de fake news, ¿cómo se consigue que una organización o que un portavoz se considere confiable, ¿no? En ese sentido? La cuestión está, el COVID nos enseñó muchas cosas. El COVID nos enseñó, entre otras cosas, que los usuarios, la ciudadanía, quiere respuestas casi inmediatas, transparentes y muy especializadas. Cuando estamos en casa, ¿te acuerdas, Susana? Con muchas dudas, no sabíamos, con muchas incógnitas sobre lo que pasaría y llamábamos a nuestros lugares de trabajo diciendo, dime pues, qué va a pasar con mi contrato, se va a firmar, no se firmará. Entonces, el usuario se ha acostumbrado a que las instituciones que den respuestas casi inmediatas, transparentes, muy concretas, muy especializadas. Los directores y directoras de comunicación que cumplan con esos tres objetivos tienen gran parte del camino ganado. Aquí hablamos de directores de comunicación, pero ¿qué papel tiene un portavoz, un socio director de un despacho de abogados en transmitir eso que estás comentando, ¿no? ¿Quién tiene el peso
yo creo que el portavoz, ¿no?, también tiene mucho peso dentro de la organización. El portavoz tiene peso. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando he entrado en el estudio he visto que tenéis una ilustración de la película de Disney Pixar Up, que es una casa que es elevada por el aire por miles de globos. Bueno, pues las instituciones hoy día es algo parecido. Antaño las instituciones eran un gran paraguas, bajo el cual los trabajadores nos resguardábamos de la lluvia. Y estamos en una crisis de las instituciones. Si abrimos los ojos y vemos el entorno sociopolítico a nivel nacional como internacional, vemos que los ciudadanos confían cada vez menos de las instituciones y creo que somos los propios trabajadores, los empleados, quienes somos los dueños emocionales de una institución, quienes tenemos que ser embajadores de la marca. Por supuesto, el globo más grande, el más visible, es el del portavoz, es el del director general, del presidente, pero cualquier fuerza, cualquier ánimo, cualquier empuje hacia arriba de cualquier empleada o empleado es fundamental. Todos somos embajadores de la marca. Todos comunicamos, ¿no? Exactamente. De alguna forma. Y en este sentido, tú que has pertenecido a periodismo, a la comunicación, ¿dónde está ahí ese punto de encuentro, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, a ver, cuando estás dentro del sector te das cuenta que hay más elementos en común de lo que la gente cree. Cuando yo doy clase de comunicación corporativa a estudiantes de periodismo, digo, no os despistéis, que el ADN es el mismo. Un periodista y un comunicador o comunicadora corporativa necesita, punto número uno, saber storytelling, saber narrar. Pero dos, necesita documentarse, investigar, contrastar. Y punto tres, necesita contextualizar. Total. Entonces, esos son los puntos en común que tienen los trabajadores de los dos sectores. ¿Y qué tiene que ver el periodismo con la comunicación? Los públicos y los mensajes. Si un público, si un usuario recibe mensajes dispares de los periodistas y de las instituciones, dice, aquí pasa algo. Claro. Por lo tanto, los directores y directoras de comunicación tienen que ser muy buenos periodistas, muy buenos en su trabajo, con la máxima transparencia y objetividad posible, siendo fuente, por supuesto, fuente principal de su propia noticia, de su empresa, que luego ya el periodista de otros medios contraste, pero si hay una disparidad de mensajes, en ese punto en común, públicos y mensajes, hay una disonancia, hay algo que chirría y el público dice, aquí uno de los dos no me está contando toda la verdad. Sí. También hay veces una confusión entre credibilidad y visibilidad, ¿no? Claro. No siempre que tienes esa aparición en medios o esa exposición significa que eres confiable. Totalmente. Es que hay, mira, en el ABC de la comunicación corporativa, el primer día de clase lo que aprendes es distinta la visibilidad, que es relativamente fácil tener visibilidad, porque son fuegos de artificio. Total. Tú dices algo un poquitín fuera de lo políticamente correcto en Twitter y te retuitea incluso hasta tus haters. Otra cosa distinta es notoriedad, que es la visibilidad positiva, y algo mucho más distinto es la influencia. ¿Vale? Es como el tercer paso. Y tener visibilidad no significa que tengas notoriedad e influencia. Te puedo hablar de cientos de personajes públicos que tienen mucha visibilidad, pero precisamente por tener mucha visibilidad, como la imagen pública no nos pertenece, sino que le pertenece a los públicos modelan esa imagen pública como a ellos les viene bien. Entonces, de ahí que la comunicación estratégica, de ahí que sea importante las métricas, un buen plan de comunicación, testear constantemente si el mensaje está calando en el público, si no está calando en el público, en definitiva ser lo más profesional posible.
Muy bien. Y aquí entra un nuevo componente, un nuevo elemento que es la IA, la inteligencia artificial. Sí. ¿Qué papel juega en la comunicación corporativa? ¿Cómo ves que se está implementando? Bueno, muy probablemente en cuanto termine de formular esta frase ya estará desfasada, porque la IA está de un mes a otro hay noticias. La IA, lógicamente, que viene para quedarse. Yo a mis estudiantes les digo, mira, yo sería un cretino si os dijera que no utilizaréis la inteligencia artificial, cualquiera de sus plataformas. Lo que os pido es honestidad. Que me digáis, he utilizado esta plataforma, he utilizado este prompt, y de momento sirve como un buen asistente. De momento. No ignoro ignoro su verdadero alcance. Pero la IA, bueno, pues se ha convertido en algo casi político, más que de comunicación, y tenemos que ir siendo muy conscientes de los pasos que estamos dando. Totalmente. Aquí también me gustaría que nos contaras, porque hay muchas organizaciones que ponen mucho más peso en todo lo que es el desarrollo de negocio, la parte comercial, y digamos que se queda en segundo lugar la comunicación. Pues sabemos que es un intangible, que al final un desarrollo de negocio tienes un retorno directo. ¿Cómo ves tú este enfoque de algunos despachos de abogados y de empresas en general? Bueno, yo te lo digo desde mi perspectiva, ¿no? De una persona que empezó como periodista, luego consultor de comunicación, director de comunicación de un evento y profesor. Y siempre he visto que hay un común denominador, que es que fuera de la profesión se toma a la comunicación, en este caso estamos hablando de comunicación corporativa, como un arte o una técnica, cuando la comunicación es una ciencia. Entonces, como hay mucha gente, muchas personas de empresa que se creen que es simplemente un arte y una técnica, pues se encargan las labores de comunicación a gente poco profesional, no porque ellos quieran, sino pues porque todavía no tienen el perfil, o recién llegada al sector, o con valores no contrastados. Porque dice, bueno, pues esto es llamar a 4 periodistas y salimos. ¿Vale? Totalmente. Y la comunicación es una ciencia. Es decir, yo me planteo una hipótesis que necesito validarla, me hago unas preguntas de investigación, tomo una muestra que tiene que ser con una calidad suficiente para sacar luego unas conclusiones efectivas, y luego aplico ese experimento a un gran público. Esto, que parece muy teórico, se lleva a la práctica en algo tan sencillo y tan simple como que se llama Plan Estratégico de Comunicación, que empieza con una fase previa que se llama Auditoría de Comunicación y termina en unas conclusiones o en unas acciones, con un calendario, con un diagrama de Gantt, que vamos a hacer esto. Pero la gente de fuera del sector se cree que es un arte y una técnica. Sí, y además muchas veces es la técnica del one shot, ¿no? Tengo que comunicar algo, esto necesito a alguien y lo hago. No se habla de eso que tú comentabas, de que esto es una lluvia fina, no es fruto de un día o de un impacto. Con eso consigues alcance a corto plazo. Claro, la primera pregunta de nuestro diálogo era ¿cómo se construye credibilidad? Hay muchos ingredientes en ese gran plato final, pero un ingrediente fundamental es el dominio del paso del tiempo. Total, es que eso es lo más importante. No puedo crear credibilidad y no puedo llamar a un periodista y decirle, oye, mira, tengo una buena noticia para ti que puede interesarte y que traerá mucho recorrido, cuando me ha conocido anteayer. Claro. Es que porque no he probado credibilidad todavía. Entonces, ya te digo, la gente de fuera del sector se cree que es, bueno, tú llámale, pon buena cara, modula bien la voz, le invitas a un café o le invitas a comer. Perdón, me río, porque es que esto pasa. Sí, le invitas a comer y salimos en El País. Entonces, al final te ríes, ¿no? Porque el periodista es
una o un profesional que se juega mucho cuando escribe algo, que se juega un prestigio profesional, que se juega un puesto de trabajo, que se juega su propia imagen y que tiene que hacer su trabajo. Que lo primero es contrastar, llevarse su tiempo, madurar la idea, escribirla, y si él cree que tú destacas de los demás, te da foco. Yo tenía un compañero en una de las varias agencias en las que estuve, que cuando a un cliente le decía, ¿y por qué no has salido en el periódico X? En la sección Y, decía, vale, perfecto. ¿Qué noticia quitas tú para meterle a la tuya? Le ponía el periódico a la mesa y decía, de las de aquí, de las 15 que hay, ¿qué noticia quitas tú para meterle a la tuya? Y en la inmensa mayoría de las ocasiones el cliente decía, es que no puedo meterle. Porque bueno, en este ecosistema todos tenemos cosas que decir, todas son muy, muy importantes, vamos a micronichos profundísimos, pero a fin de cuentas micronichos y la lucha por transmitir esa credibilidad es bastante dura. Estamos hablando mucho de eso, de impactos, de aparecer, pero hay muchas estrategias que están, digamos, no están en el foco de aparecer, sino de crear esa relación con el periodista a largo plazo sin necesidad de tener esos impactos diarios o frecuentes, que es también otra estrategia que utilizan muchas organizaciones, despachos, de crear esa relación con el periodista y no tanto buscar el impacto. Claro, porque si te das cuenta, mira, el gran peligro para una comunicadora, para un comunicador corporativo, es la desinformación. Claro. Entonces, si yo en mi camino me encuentro con... Yo estoy recordando lo que hacían conmigo cuando yo era periodista, que luego yo hacía cuando era consultor. Si en mi camino viene un joven profesional que no está muy especializado en el sector del que tiene que escribir, a mí me interesa que esa persona sepa. Claro. Me interesa formarle, entre comillas. No me interesa manipularle, porque si le manipulo, luego pasa factura. Es decir, lo de la famosa idea freudiana de matar al padre. Llega un momento en que el periodista quiere matar al padre o quiere matar a alguien que se autoproclama con autoridad. Pues mira, chico, el sector es así, pasa esto te lo digo como background, porque a lo mejor en 5 o 6 meses saltará esta noticia. Cuando salte, llámame para contrastar. Y yo muchas veces decía eso, si no hace falta, es decir, si me parece muy bien lo que tú escribas, me parece fantástico, llámame para contrastar. Claro. Y eso, en realidad, estás trabajando para que el producto periodístico sea bueno, no para ganar una pequeñita batalla del relato cuya gloria te dura un día. Claro. No, tú lo que quieres hacer es que el profesional diga, caramba, esta es una persona seria, puedo confiar en él. Claro. O, bueno, pues hay que construir esa confianza. Esa confianza. Después también en toda esa parte de esa relación que hay buscando el impacto, pero muchas veces, ¿cómo podemos medir el retorno de esa comunicación? Porque tú has estado en una agencia, sabes que muchos clientes lo que te piden es números de impactos. Hay ciertas tendencias ahora que no hablan tanto de número de impactos, sino de la calidad de esos impactos. Claro. ¿Cómo ves tú la medición? Mira, yo tenía un jefe que me decía que mezclar lo cuantitativo con lo cualitativo es hablar de tomates y de misiles, que no se pueden mezclar. Hace unos años, efectivamente, tú llamabas a una agencia de clipping y te decían, has salido tantas veces, el módulo en un periódico es tanto, luego en publicidad el cliente se ha ahorrado esto. Pero si sabes un poquito del tema, dices, es que no es igual. Bueno, lógicamente la página par, página impar, que ya no existe, porque ya no hay página par, ¿no? Pero, por ejemplo, si sales en un telediario, no es igual que tú, aunque sea el mismo día
Y a la misma hora no es igual, por ejemplo, que te lo diga el presentador X que la presentadora Y, por ejemplo. O no es igual que vaya antes o después de una noticia, por ejemplo. Entonces, solamente alguien muy profesional te puede decir, pues mira, hemos salido en este informativo de televisión, han sido X segundos, pero después de esta noticia. O lo ha dicho este locutor, que tiene mucha credibilidad, y no este otro. Entonces, o este medio. o ¿no? este medio o no este otro, ¿sabes? Entonces, muchas veces con el tema de la reputación estás trabajando a medio, largo, larguísimo plazo. Entonces, bueno, pues lo que hoy es dos parrafitos, pues a lo mejor es el background de una noticia, un reportaje que puede ser muy bueno dentro de un año o dos. No se sabe, ¿no? Claro. Y ahí incluirías, por ejemplo, porque ahí hablamos de impacto, ¿no? De la calidad de ese impacto, pero muchas veces es la parte relacional. Oye, te he sentado, has estado conociendo a este tipo de periodistas. Esto lo incluirías también dentro de esa medición, ¿no? De la Claro que sí. construcción de la Claro, relación. claro que sí. Mira, yo, otro jefe que tenía hacía una equiparación muy curiosa entre los abogados y los comunicadores corporativos. Y me decía, mira, Juan Pedro, nosotros somos como los abogados. Trabajamos mucho con un cliente, muchísimo. Nos documentamos, le echamos muchas horas, hay días que no dormimos. Pero hay veces que un abogado va a defender un caso y el juez decide algo distinto a sus intereses. Y a nosotros nos pasa igual. Trabajamos mucho, muchísimo. Estamos con el cliente, le asesoramos, le presentamos a periodistas, etc. Pero luego el juez es el medio. Y el medio decide si tú mereces un poquito, mucha luz, poca luz o más luz. Entonces, yo creo que los bufetes de abogados tendrían que ser conscientes de eso, ¿no? Que una cosa es el trabajo y todas las horas que te lleva a trabajar un cliente, y otra cosa bien distinta es el fallo del juez, que en este caso es el medio. El trabajo está hecho y has trabajado muy bien, pero hay veces en que el fallo del juez es el fallo del juez. Totalmente. Ha salido esta semana justo un estudio de la asociación DIRCOM que habla que un 54% aproximadamente de los directores de comunicación ya reportan al CEO y un 32% ya está en comités de dirección. Digamos que la comunicación parece que a muchas empresas sí que les importa. Sí, si te das cuenta, el objetivo principal de la comunicación corporativa es transmitir la cultura corporativa de una entidad, de una institución, a sus públicos objetivos, que no tienen por qué ser usuarios finales de una cadena. Pues lógicamente, si yo quiero transmitir cultura corporativa, tengo que estar en la órbita de la alta dirección. Y que para evitar el teléfono escacharrado, que el mensaje se vaya depauperando, que no sea el subdirector del área tercera que te diga que hay que hacer esto, porque a lo mejor quiere medrar y él luego ser director provincial. Tienes que estar en la órbita de la alta dirección para que los mensajes que tú ayudas a crear y a transmitir estén en total consonancia con la cultura corporativa y con la personalidad de la presidenta o presidente de la institución. Muy bien. Pues terminando aquí nuestra conversación, ¿qué consejos le podría dar a un director de comunicación de un despacho de abogados? Pues que domine los tiempos, que la carrera es muy larga y que en la medida de lo posible utilice estos tres factores: las métricas, el dominio del tiempo y la transparencia. Muchísimas gracias, Juan Gracias a Pedro. ti, Susana.